estado de Chihuahua, y le doy gracias a Dios porque Dios me llamó al ministerio. A los 13 años de edad, recuerdo que estaba en oración ahí en la casa con mis papás y sentí el deseo de orar a los 13 años de edad. Y a partir de ahí, cuando terminé la oración, sentí algo hermoso dentro de mí, porque yo asisto a la iglesia desde pequeñita, pero esa experiencia que tuve cuando estaba en oración a los 13 años fue una experiencia única. Que quiero decirles que han pasado ya algunos años y cada día amo más a Dios. No me es aburrido estar en las cosas de Dios. Para mí es un deleite servir al Señor y ya han pasado algunos años. Mi esposo y yo siempre servimos a Dios y llegó un día que Dios lo llamó a su presencia. Fue el 27 de septiembre del año 2014. Fue muy fuerte esa prueba para mis hijas y para mí. Tengo 2 hijas y una nieta de 12 años, tiene mi nieta. Y fue muy fuerte para mis hijas también. Le pedí a Dios muchas fuerzas porque él era el pastor de la Iglesia Metodista Unida El Mesías en Laredo, Texas, y ya llevaba algunos años como pastor y también dentro de la conferencia anual. Y le dije al Señor, Señor, yo voy a seguir adelante, porque yo también fui pastor en la Ciudad de México, en algunos lugares de la Ciudad de México, y cuando yo lo conocí a él, yo ya era pastora. Y después los dos comenzamos a servir a Dios como matrimonio. Y cuando Dios llamó a mi esposo a su presencia, Dios habló a mi vida de una manera muy especial. Ya llevábamos muchos años de casados, años muy felices, con mucha bendición de parte de Dios, muy unidos y siempre sirviendo a Dios. Y le dije a Dios, Dios, ahora te necesito más que nunca. Y me puse a orar, me puse en comunión con Dios. Y Dios es fiel. Solamente me dijo Dios estas palabras: esfuérzate y sé muy valiente. Y yo voy a estar contigo. Nunca te voy a dejar, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Y tuve que poner de mi parte. Y bendito sea Dios, que ya en este año va a ser el 27 de septiembre 5 años que mi esposo fue llamado a la presencia de Dios. Y les quiero decir, no sé quién de aquí es viuda, no sé, no las conozco, pero Dios sí las conoce, que Dios cumple lo que está aquí escrito en su palabra, que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Es una realidad, pero hay que ser fieles a Dios, no titubear, hay que estar siempre con un compromiso con Dios, y Dios nunca falla. Tenerle mucho temor, servirle con temor y temblor, dar un buen testimonio como hijas de Dios. Y Dios es grande y Dios es poderoso y siempre nos aconseja cada día y nos da la sabiduría que necesitamos para transitar en esta vida.
El año pasado, el 1 de julio del año 2018, del año pasado, nos unimos la Iglesia Metodista Unida del Mesías y la Iglesia Metodista Unida la Trinidad en una sola iglesia, en una sola congregación. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Elizabeth, por el apoyo tan grande que también he recibido de parte de ella, porque yo sé que Dios es el que ha puesto en su corazón siempre apoyar a mi amiga Eva también, ¿verdad? Que siempre me acompaña a casi a todas las conferencias, a su hija Ivana. Y estoy muy feliz ahora, ¿verdad? Con esa unión estoy muy feliz porque Dios nos ha guiado, Dios nos ha sostenido. Todos estamos en la misma visión, con el mismo propósito de seguir adelante, de hablar de Cristo, y Dios apoya siempre lo que hacemos cuando lo hacemos dentro de su voluntad. Por eso le doy gracias a Dios. Y pues después ya algún día les daré más extenso mi testimonio, pero yo quisiera que vayamos a la palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Primeramente, gracias Dios, porque vas a hablar a nuestra vida a través de tu palabra. Gracias Dios, porque eres fiel, eres bueno, eres misericordioso, eres bondadoso. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que están aquí. Gracias Dios, porque siempre tus planes, tus propósitos son perfectos. Y hoy es el día planeado por ti para estar aquí compartiendo tu palabra. Gracias Señor, gracias por todo. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que algunos ya saben esta historia. Es una historia maravillosa. La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es probablemente la historia más conocida de la Biblia. Algunos han considerado la parábola del buen samaritano una de las historias más grandes y con muchísima bendición para cada ser humano, por toda la enseñanza. ¿Qué es una parábola? Se deriva del griego parabolé, término que sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto en forma de historia sencilla. Jesús al usar la parábola está contando una historia con el propósito de mostrar una enseñanza espiritual. Leemos en Lucas 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El intérprete de la ley era un escriba. Eran hombres sabios, cuyo trabajo era estudiar la ley, interpretarla y escribir comentarios de la misma. Este intérprete de la ley tal vez quisiera retar a Jesús o simplemente averiguar qué clase de maestro era. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25, que Jesús
no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía que este intérprete de la ley hizo la pregunta para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús sabía que este hombre era un erudito, era un sabio, era un estudioso de la ley. Por ese motivo Jesús respondió al intérprete de la ley lo que a continuación leemos en Lucas 10:26. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Si la ley tenía una respuesta, pues el abogado debería de saber la respuesta, el intérprete de la ley. Y en Lucas 10:27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice Lucas 10:28. Jesús le dijo: bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Dice en Marcos 12:30, este es el principal mandamiento. Jesús dice en Mateo 22:40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya se habían clasificado unas 600 leyes. Y al cumplir con estos dos mandamientos, una persona cumplía con las leyes restantes. Jesús, al escuchar que el intérprete de la ley había respondido bien, le dijo: haz esto y vivirás. El amor a Dios y a los semejantes es la verdadera esencia de la religión eficaz. Si el estudioso de la ley podía vivir de acuerdo a lo antes mencionado, tenía asegurada la vida eterna. Leemos en Lucas 10:29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Quizá consciente de que en realidad no ha amado como debía. La opinión entre los escribas y fariseos era que el prójimo era alguien justo. Y según su pensamiento, los pecadores, los malvados, los publicanos, las prostitutas, los gentiles y especialmente los samaritanos debían ser odiados, porque ellos los consideraban enemigos de Dios y no les consideraban su prójimo, porque los consideraban no aceptables. Eso era lo que ellos pensaban. Ellos, los intérpretes de la ley, hacían distinción de personas. Al preguntar a Jesús, el intérprete de la ley: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Podemos nosotros contestar, los que estamos aquí. ¿Quién es mi prójimo? Es nuestro semejante, es el que está cercano, es el que está al lado suyo, es el vecino. Al encontrarse dos seres humanos, son prójimo uno del otro. Es fácil amar a cierta clase de prójimo, mientras que cuesta amar a los que son contenciosos o tienen convicciones religiosas
y pensamientos diferentes. A veces hay algunos que no les aman porque piensan, es difícil de amar a esta clase de personas. El intérprete de la ley es evidente que había muchas personas a quienes él no amaba. ¿Es mi prójimo acaso estos que yo no amo? Y Jesús le respondió, porque Jesús sabiamente, porque Él es el gran maestro, le respondió con una significativa e importante historia, la historia del buen samaritano. En Lucas 10:30 respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Sucedieron 5 cosas. La primera, cayó en manos de ladrones. La segunda, los cuales le despojaron. Tercera, le hirieron. Cuarta, se fueron. Quinta, le dejaron medio muerto. De Jerusalén a Jericó hay una distancia de 27 kilómetros. Jericó está a unos 250 metros bajo el nivel del mar. Y el camino era peligroso. Atravesaba campos rocosos y desiertos con lugares propicios para que los ladrones acecharan a los indefensos viajeros. En estas condiciones se encontraba el camino. No tenemos más informes sobre este hombre, solamente los acontecimientos de este viaje. No dice su nombre. Sin embargo, la historia implica que era judío. El relato de la historia también es evidencia. Cada punto de la historia, si lo leemos detenidamente, Jesús traerá una gran enseñanza. ¿Quién es mi prójimo? Este hombre cayó en manos de ladrones, literalmente robadores. Y todos sabemos que los ladrones no avisan. Los ladrones no hacen una llamada y preguntan, ¿a qué hora no vas a estar en tu casa? Quiero saber, porque a la hora que no estés voy a ir a robar. Ellos no avisan, llegan. Llegan sin avisar, no respetan, los ladrones no respetan la propiedad ajena. Aquí la palabra cayó en manos de ladrones, está la palabra en plural, ladrones. Eran varios contra uno, los cuales le despojaron, le quitaron todas sus pertenencias, le hirieron, se fueron, lo dejaron medio muerto. No tuvieron misericordia, no tuvieron compasión. Así de igual manera ese ladrón, el enemigo, Satanás, no tiene misericordia, no tiene compasión, ni mucho menos tiene amor. Dice la palabra de Dios que es un ladrón, roba, mata y destruye. No tiene sentimientos. En Lucas 10:31 dice, aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Primeramente habla de un sacerdote. Aquí quiero mencionar que un gran número de sacerdotes y levitas vivían en Jericó y subían a Jerusalén cuando les correspondía su turno en el servicio en el templo.
Es interesante notar que es la única vez en que Jesús habló en cierta manera en contra de los sacerdotes. Su posición como guardianes de la casa de Dios. Este en particular tal vez iba rumbo al templo para comenzar la semana de su oficio y descendió por el camino donde el hombre estaba herido, estaba tirado ahí en el camino. Pasó de largo, no se detuvo. Es probable que también él pensó que este hombre estaba muerto y se contaminaría si lo tocaba. Y para evitar la contaminación ceremonial que hubiera interferido en sus funciones, se pasó de largo. Otra razón es que es probable que tuviera miedo de que los mismos ladrones que atacaron a ese hombre que estaba ahí tirado en el camino, esos mismos ladrones también lo iban a atacar a él. O simplemente no quiso tomarse la molestia de ayudarlo. El caso es que la realidad es el sacerdote no se detuvo y no ayudó. Y en Lucas 10:32 habla de un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué pasó? ¿Hizo lo mismo o hizo algo diferente? Hizo lo mismo, pasó de largo. Los levitas provenían de la tribu de Leví, ayudaban a los sacerdotes en las labores del templo. Este levita era un levita curioso, mostró curiosidad, como dicen algunos, para que no me cuenten. El levita sí se acercó y miró al hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Se deshizo de la poca compasión que tenía y él también pasó de largo. Pues cualquiera que haya sido el motivo que impulsó al sacerdote y al levita a pasar de largo sin ayudar a su semejante. El punto es que ninguno de los dos no tuvo amor, no tuvo misericordia, no tuvo compasión, no tuvieron piedad. En Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino actuó ante las circunstancias. No pensó, ¿lo haré o no lo haré? ¿Iré o no iré? ¿Me detengo o no me detengo? Ni 20 minutos ni 30 minutos estuvo con este pensamiento en su mente. Él actuó ante la circunstancia, porque era una situación inmediata. A veces en la iglesia, yo creo que en todas las iglesias sucede. Se hace la pregunta, hermanos, necesitamos evangelizar. Hermanos, necesitamos ayuda, porque va a haber una actividad económica y necesitamos recaudar fondos. Y luego voltea el hermano y le dice, oye, creo que te están hablando a ti. Y el otro hasta se asusta. No, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y le, oye, ¿qué dijo? Y el otro, no, quién sabe. Tampoco puse atención, no me di cuenta de nada. Y a veces se dice, no vamos a dar detalles durante el servicio, pero terminando el servicio, por favor,
quédense porque nos vamos a poner de acuerdo para que todo salga bien. Y muy poquitas personas se quedan. Y casi siempre son las mismas. Casi siempre son las mismas personas. Y luego le dice una a la otra, oye, aquel hermano dijo que se iba a quedar, yo escuché que se iba a quedar. Y le contesta a la otra persona, es que dijo que había dejado puestos los frijoles en la estufa y a lo mejor se le iban a quemar y ya se fue. O sea, ¿qué pasa? Vemos algo urgente, algo que se debe de hacer, y a veces actuamos como el sacerdote y como el levita, pero no actuamos como el buen samaritano. Aquí en esta parábola, el samaritano va a extender su mano a un judío, porque vio que la necesidad era apremiante. Ya. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es urgente. A veces queremos que Dios conteste ya. Ya, Señor, ya y ya. Queremos que Dios esté bajo nuestras órdenes, pero no queremos nosotros estar bajo las órdenes de Dios. No queremos que Dios nos diga lo que hagamos. Ahora, los samaritanos eran aborrecidos por los judíos, y la mayoría de los samaritanos tenían el mismo sentimiento hacia los judíos. Los samaritanos eran una raza de sangre mixta, resultado de matrimonios mixtos entre israelitas y personas de otras naciones traídas por los asirios. Eso ya lo pueden leer en 2 de Reyes 17:24. Los judíos consideraban impuros a los samaritanos y también por ser idólatras. Aunque el samaritano pertenecía a la raza aborrecida, se detuvo y le ayudó a un judío. Quitó los prejuicios. A veces el ser humano es muy prejuicioso. No te acerques porque mira, no. O ya viste cómo está, no, vente, córrele, apúrale, ¿verdad? Y Dios siempre se detiene y nos escucha. Y Dios no ve cómo estamos exteriormente, Dios ve nuestro interior. Si realmente queremos servirle, si realmente queremos nosotros poner en sus manos los dones y talentos que nos ha dado. Y cuando recibimos a Jesucristo en el corazón, todo prejuicio Él lo quita del corazón. En ese ambiente de hostilidad cultural y religiosa fue cuando Jesús contó la historia del buen samaritano. Vino cerca de él, primero. Número 2, lo vio, lo miró. Número 3, fue movido a misericordia. Número 4, se acercó, vendó sus heridas, les echó aceite y vino, que eran para desinfectar la herida y aliviar el dolor. Y lo puso en su cabalgadura, lo cargó porque el hombre herido estaba ya sin fuerzas. Y lo llevó al mesón. El mesón era el establecimiento con habitaciones de alquiler donde se alojaban a huéspedes o extranjeros. Lo llevó al mesón y también cuidó de él, sin importar quién era ni cómo se llamaba. Otro día al partir sacó 2 denarios. Un denario era la paga por un día de trabajo. Le dio el dinero al mesonero, al encargado del mesón, al encargado del establecimiento. Le dijo al mesonero, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
Le pagó el hospedaje por adelantado. No le dijo, ¿sabes qué? Cuando se alivie, me va a pagar hasta el último centavo. Porque cuando yo doy, doy, y cuando yo presto, presto, y cuando presto, aquí necesito todo. Y cuando doy, pues ya, me olvido. Él dio. Y ella no se olvidó de lo que había dado. Y no le cobró. ¿Por qué? Por eso se llama el buen samaritano. Ofreció más ayuda si llegaba a ser necesaria, pues el herido, este hombre, estaba convaleciente. Al único que tenía él era el buen samaritano, estaba solo. ¿Cuántas veces el ser humano se siente solo? Quizás ahorita hay personas que se sienten solas, sienten que necesitan un abrazo, que necesitan comprensión. Y a veces no hay nadie que se acerque, no hay nadie que extienda la ayuda. Pero Dios siempre está ahí para ayudar, para consolar, para levantar, para dar ese abrazo que se necesita, para dar esa fortaleza que se necesita. Dios es bueno y Dios es grande. En Lucas 10:36, Jesús hace una pregunta al intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Fue el sacerdote? ¿Fue el levita? ¿O fue el samaritano? Jesús pudo haber dicho la respuesta, pero quería que este intérprete de la ley él contestara. Y si ustedes se fijan, él no dijo, el samaritano fue el que usó misericordia. ¿Saben? Él contestó, el que usó de misericordia con él, pero nunca usó la palabra samaritano. Porque entre los judíos, cuando se querían ofender, mencionaban la palabra samaritano. Y aquí él no mencionó esa palabra. Él dijo simplemente el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La gente clama por compasión. ¿Y qué estamos haciendo para llevar el mensaje de salvación? Déjenme les digo que esto que voy a decirles, esto Dios me lo dio hace 5 días. Y así como Él me lo dio a las 12 de la noche, Él estaba dándome palabra a esa hora. Y yo me puse a escribir. Y a continuación se los voy a decir lo que Dios dictó a mi corazón a las 12 de la noche. La gente clama por compasión. ¿Y qué estamos haciendo para llevar el mensaje de salvación a un mundo con desesperación y dolor? Dolor en el corazón, dolor en el alma. El ser humano necesita que Dios sane sus heridas emocionales. Debe de haber en cada uno compromiso, misericordia, dar el 100%. Amor al prójimo, ver a las personas a través de los ojos de Dios. No tener prejuicios, quitar las barreras sociales, las barreras socioculturales, socioeconómicas, culturales. Dejar el racismo a un lado, extender la mano, hacer el bien sin mirar a quién, ponernos en el lugar de la persona,
Dios ve lo interno, lo que hay en el corazón, y en algunas personas, en el corazón está el deseo del perdón de Dios. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida, produce cambios en el interior. Quita el corazón endurecido, el corazón insensible a las necesidades del prójimo. Y el Espíritu Santo viene y ablanda el corazón. Quita los pensamientos negativos y pone pensamientos positivos. Ahora la vida es con propósito de servicio, de buscar almas perdidas, sin esperanza, sin consuelo, con dolor, con angustia, con desesperación. Y cuando llevas el mensaje de salvación al ser humano, mensaje de amor, mensaje de misericordia, mensaje de bondad, en ese corazón se produce la paz de Dios. En la historia del buen samaritano lo más importante son los hechos. Demostrar la misericordia, extender la mano a quien lo necesita. Acercarse al prójimo es tener compasión, y ver de lejos es ignorar el dolor humano. La gente necesita a Dios, y nosotros somos el medio que Dios usa para que la persona escuche el plan de salvación, como dice la palabra de Dios. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Nosotros somos el medio de Dios para que esa persona escuche, para que esa persona, si piensa suicidarse, no lo va a hacer, porque va a escuchar que alguien le ama. Nicky Cruz, cuando le habló David Wilkerson de la palabra, primero lo escupía, y David Wilkerson se quitaba la saliva. Él era pandillero, Nicky Cruz. Y llegó un día que le dijo David Wilkerson: Cristo te ama. No pudo dormir en toda la noche. A mí, soy un pandillero, a mí me ama. Primero no quería saber nada, y cuando escuchó esas 3 palabras, ya no pudo él estar a gusto, y entregó su vida a Cristo. Entregó su vida a Cristo. Al acercarse al prójimo es ver sus necesidades. La parábola del buen samaritano, el hombre estaba herido, lo habían despojado de todo, lo habían dejado los ladrones casi muerto, no tenía fuerzas, mucho menos podía hablar. El sacerdote y el levita, que sí tenían fuerzas para ayudarlo, no lo hicieron. A veces no hacemos caso a la necesidad que nos rodea. Tenemos pies, tenemos manos, tenemos vista, escuchamos, y somos rebeldes y somos apáticos. Se necesita hablar del amor de Dios. El mundo a gritos clama. Está en dolor, y por la inseguridad, por la injusticia, necesita escuchar que Cristo vive, que Cristo sana, y que Cristo sana las heridas. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que vino para dar vida, y no una vida escasa, sino vida en abundancia. Sea sensible, acérquese, extienda su mano y dé el mensaje de salvación al que está sin luz y sin esperanza. Este hombre ya había sido despreciado. Estaba tirado en el camino, estaba a punto de morir, no podía hablar, tenía dolor, ya no tenía esperanza, pero llegó la ayuda. Quizá escuchaba a lo lejos los pasos del buen samaritano, que se acercaban a él, y su corazón comenzó a palpitar de gozo, de esperanza. Le lavaron sus heridas, lo cargaron. ¿Y qué pasó con las personas que pasaron de largo, el levita y el sacerdote? Rapidito escribí 9 cosas.
Primero, eran indiferentes al dolor. 2, había frialdad en su corazón. 3, eran egoístas. 4, querían la comodidad, no querían salir de su zona de confort. 5, no dieron tiempo, tenían ocupaciones por hacer. 6, no habían sufrido y no les interesaba el sufrimiento de esta persona. 7, fueron crueles. 8, hicieron caso omiso. Y 9, vieron la necesidad, pero la ignoraron. Dice Ezequiel 36:26. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, un corazón con sentimientos. En el mundo hay mucha frialdad y Dios quiere quitar esa frialdad y poner un corazón de carne con sentimientos. El ser humano necesita a Dios. Cada uno de nosotros es el buen samaritano. Cada uno de nosotros. Dios nos ha creado con sentimientos. Piense cuando Dios se acercó a usted y tuvo misericordia de usted. El mensaje de Dios es para todos, para el rico, para el pobre, es para todos. Y la iglesia es el hospital en donde puede asistir toda persona que necesite sanidad en todas las áreas de su vida. Sanidad física, sanidad moral, sanidad espiritual. La iglesia es un centro de restauración. Y Dios nos llama a hacer un testimonio de amor. Vamos a orar. Y quisiera, si desean pasar al frente, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por la compasión, por el amor que Él tiene para con nosotros. Vamos a pensar en alguien que necesita de nuestra ayuda. Hay personas heridas, hay personas lastimadas, hay personas que viven con angustia, hay personas que viven con dolor. Y solamente Dios puede sanar esas heridas. Pásele, vamos a orar. Vamos a decir